Ruego al Señor que Él, como príncipe de los pastores, sea el que nos abra su palabra para que podamos ser edificados. Me hace ilusión empezar esta carta, la carta de los tesalonicenses. Es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo y es una iglesia, la de Tesalónica. La ciudad se llamaba Tesalónica, por eso tesalonicense. Voy a tratar de explicarlo sencillo para los que tienen menor edad. Y de los primeros europeos que conocieron el Evangelio. Pablo al principio tuvo dificultades para llegar a Macedonia, hasta que tuvo una visión donde un varón macedonio se le aparece y le dice, ven y ayúdanos. Y entonces él tuvo por cierto que el Señor quería enviarlo allí. Y empezó por Filipos. Allí se conoce al Señor, se convierte Lidia, ¿recordáis? La vendedora de púrpura. Y después de Filipos, Pablo va a llegar a Tesalónica. Así que también es de los primeros europeos en recibir el Evangelio. Tesalónica era una ciudad en Macedonia, allí en Grecia, que era de las ciudades más grandes de aquella provincia. Tenía uno de los puertos más importantes. Era una colonia romana y al mismo tiempo era Grecia. Por lo tanto, era un sitio donde había prosperidad económica, mucha gente que iba y salía, productos de muchos lugares, estaba segura, protegida por el Imperio Romano. Una ciudad cómoda para vivir y para prosperar. Allí se estaba bien. Y el apóstol Pablo, ahora voy a contar cosas que están en el capítulo 17 de Hechos. Pasa por Anfípolis, por Apolonia y llega a Tesalónica. Pablo hizo algo que solía hacer normalmente. Se fue a una sinagoga donde estaban judíos. Dice el versículo 2, como acostumbraba, o sea, era lo que Pablo solía hacer. Pablo llegaba a un lugar y lo primero que hacía era ir a la sinagoga donde estaban los judíos a reunirse. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Dice que por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos. Este es el tiempo que Pablo, y quiero subrayar este detalle, porque es importante para entender las 2 cartas de a los tesalonicenses. Pablo se queda allí 3 semanas, menos de un mes. Ahora veremos por qué. Entonces, claro, las cartas, cuando Pablo las escribe no estando en Tesalónica, Pablo escribe desde Corinto, luego lo veremos, había cosas que a Pablo probablemente no le hubiera dado tiempo a decir. O sea, llega a un sitio, se conoce el Evangelio y está 3 semanas. Había información que Pablo se le quedó escasa y la escribe después. ¿Qué es lo que discutía Pablo con los judíos en la sinagoga? Pablo exponía con la palabra que era necesario que el Mesías, el Cristo, padeciera, que muriera y resucitara de los muertos. Y que Jesús era el Cristo. Esto era importante porque el concepto de Mesías que tenían los judíos no le entraba en la cabeza a la mayoría que el Mesías tuviera que morir y luego resucitar y padecer. Porque el concepto que tenían era que iba a venir poderoso, rey, echar a los romanos y darles a ellos el lugar que les correspondía. Y Pablo va a las sinagogas para decir, no, el Mesías, antes de que venga a reinar, tiene que morir, tiene que padecer y resucitar de entre los muertos, porque eso era la reconciliación con Dios. Si Cristo viene a reinar, pero yo no estoy reconciliado con Dios, no tengo ni parte ni suerte en el asunto. Por eso era necesario que Cristo viniera primero. Y esto es lo que Pablo demostraba con las Escrituras en la sinagoga. Para mí esto es importante, hermanos, y yo creo que nosotros, como creyentes, debiéramos aprender a hacer lo mismo.
¿Qué escrituras tenía Pablo en este momento? El Antiguo Testamento. Pablo hacía algo muy parecido a lo que hacía Jesús, a lo que hizo Jesús en el camino de Emaús. Hablando de Moisés, pasando por Salmos, pasando por profetas, con aquellos dos de Emaús, les dijo el por qué era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Y a estos dos les ardía el corazón. Eso mismo hizo Pablo. Utilizando las escrituras que tenían, el Antiguo Testamento era capaz de demostrar cómo en el propósito de Dios, el Mesías tenía primero que morir y resucitar. ¿Serías capaz tú o yo de demostrar con el Antiguo Testamento por qué en el plan de Dios tenía que ocurrir eso? Eso es lo que él iba haciendo. ¿Y qué pasó? Que allí en Tesalónica hubo algunos judíos que creyeron lo que Pablo les demostró con la palabra. Y dice que de los griegos piadosos, un gran número y mujeres nobles no pocas. Es decir, hubo judíos que creyeron el mensaje y también gentiles que dice que eran piadosos. ¿Recordáis que Cornelio era también un hombre piadoso? A mí esto me llama la atención porque eran personas que sí creían en Dios y sabían que delante de Dios había que conducirse de una determinada manera. Estas son las personas que al escuchar el mensaje de Pablo, creyeron el mensaje y se reconciliaron con Dios por medio de Jesucristo. Cornelio era un hombre piadoso también. Eso no le salvó, pero hizo que Dios tuviera en memoria el cómo él se conducía para que tuviera la oportunidad de recibir el Evangelio. Ahora, ¿qué ocurre? Hubo judíos que no creyeron. Todo esto en Tesalónica, en el sitio a donde Pablo va a escribir la carta, que ahora luego nos meteremos un poquito en ella. ¿Qué resulta? Que los judíos que no creen se llenan de celos, de ver que el mensaje de Pablo va calando y el de ellos no. Y dice que alborotaron la ciudad. Fijaos lo que motiva a estas personas a hacer lo que hacen, los celos. Cuando algunos de los apóstoles de Jesús, si mal no recuerdo Juan y su hermano, como había algunos que no le seguían, le dijeron: Jesús, manda que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Qué es lo que le dijo a Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué os motiva a decir eso? ¿El celo de que no nos siguen? A estos judíos los celos les motivaron a alborotar la ciudad, a servirse de las autoridades públicas para una persecución a todo el que aceptara el Evangelio. Y esto a mí me llama la atención. ¿Cuál es el espíritu o la motivación que a nosotros nos lleva a hacer las cosas? ¿Qué te motiva a estar aquí hoy, congregándote y escuchando la palabra? ¿Qué te motiva cuando estudias? ¿Qué te motiva cuando trabajas? ¿Qué te lleva a hacer las cosas? Eso a Dios le importa. A veces las motivaciones tienen mucha fuerza, tienen mucho poder. Los celos fueron suficientemente fuertes para que un grupo de judíos alborotaran una ciudad griega completa. De tal manera que hubo algunos hermanos que ante las autoridades, los llevan a las autoridades y dicen: estos son los que trastornan el mundo entero. O sea, por culpa de gente así, el mundo entero es trastornado. Y esto vienen a decírselo al gobierno, a la autoridad. Y además manipularon, dice el versículo 7, ¿qué le dijeron a la autoridad? Contravienen los decretos de César, diciendo: no hay otro rey, sino Jesús. Es decir, la forma de poner las autoridades en contra de los creyentes fue diciendo: es que hacen las cosas ilegalmente. Están al margen de la ley y quieren quitar la autoridad.
para provocarlos. Al final los sueltan porque hubo que pagar una fianza para que soltaran a nuestros hermanos. Y por este motivo, Pablo y Silas tienen que coger los hermanos y mandarlos a Berea de noche. Esta es la situación, toda la ciudad alborotada porque predicó el Evangelio. Y por esto Pablo estuvo 3 semanas allí. De allí se va a Berea, donde dice que los judíos allí eran más nobles porque cogían la escritura para ver si lo que Pablo decía era así. Y fijaos, incluso hasta Berea cogen los judíos de Tesalónica y llegaron para alborotar. Es decir, esto era una persecución que trascendió incluso la ciudad de Tesalónica. Como pasa eso, pues a Pablo había que quitarlo de en medio, lo llevan al mar y por eso Pablo llega hasta Atenas y allí él va solo, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Y de allí, y ya con esto termino el contexto, Pablo predica en Atenas la historia del Areópago, como Pablo predica allí, y de allí se va a Corinto. En Corinto Pablo se va a quedar 1 año y medio. Y desde allí, cuando llegan Timoteo y Silas también, escribirá la carta de los tesalonicenses. Fijaos, llega a un sitio, a Tesalónica, 3 semanas, se tienen que marchar, visitan otros sitios. Probablemente a Pablo no le dio tiempo a decir todo lo que quería a los hermanos que conocen el Evangelio allí. Y cuando ya está en Corinto, se acuerda de ellos, tiene noticias de ellos y escribe la carta que hoy vamos a empezar a tocar. ¿Bien hasta aquí, hermanos? Esto es historia y también nos da una idea de cómo funcionaba el apóstol Pablo y cómo se extendió el Evangelio por el mundo y por Europa. Pablo escribe a los tesalonicenses y dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo le estaba agradecido al Señor por ellos. Y dice que se acuerdan sin cesar delante de Dios. Estoy en el versículo 3 y aquí hay 3 cosas que quiero subrayar. Me parecen interesantes. Pablo habla bien de unos hermanos que tienen estas características. Y además delante del Padre las dice. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Fijaos, la obra de vuestra fe. Esto es interesante. Pablo se acuerda y da gracias a Dios por la obra de la fe de los hermanos en Tesalónica. Eso quiere decir que no es una fe de ideas, no es una fe que se queda en la mente, es una fe que trabaja, una fe que se manifiesta de forma práctica. Pablo va a hablar del amor que ellos tenían también. El trabajo de vuestro amor. Fijaos, en una época donde el amor se asocia a sentimentalismo, si no, incluso a sexo, la Escritura nos habla del amor como que tiene un trabajo. El trabajo de vuestro amor. El amor se manifiesta en obras y me gusta que se mencione como un trabajo. ¿Habéis pensado que el amor tiene que trabajarse? ¿Habéis pensado que la fe sin obras es muerta, como dice Santiago? Y estos hermanos tienen una obra de fe y también un trabajo de amor. ¿Qué pasa cuando hay amor pero no se va trabajando? Se va perdiendo, se hace inútil, efectivamente se rompe. ¿Cómo van a saber que somos discípulos del Señor si no ven el amor entre nosotros? Y eso se trabaja, hermano. Si yo dijera aquí hoy, tenemos que amarnos mucho los unos a otros, nos damos 2 besos, 2 abrazos, bueno, con o sin mascarilla, y ya está. Pero hay cosas en el amor ágape, en el amor de Dios y en el amor que se tiene que expresar entre nosotros,
que se trabajan con el tiempo. Y eso también tiene que ver con discipular. Estar cerca los unos de los otros. El amor se trabaja y eso tiene un precio y eso tiene un esfuerzo. La fe obra. La fe también trabaja. Si uno no obra en fe, la fe se queda simplemente como un convencimiento intelectual o interno. Y eso es una fe muerta. Y luego dice, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Uno de los grandes problemas que hoy día es que la gente no es constante en casi nada. O en lo malo, si acaso. Pero la esperanza en el Señor necesita constancia. ¿Y cuál es la esperanza en nuestro Señor Jesús? Y eso se va a ver en las dos cartas. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que Él va a volver un día. El Señor va a volver un día. El Mesías murió, resucitó, nos ha reconciliado con el Padre, pero cuando vuelva, sí va a volver como Rey. Cuando Jesús vino por primera vez, hubo muchos que lo esperaban como el león de la tribu de Judá, pero vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabéis una cosa, en la segunda venida, pienso que muchos van a estar esperando a Jesús como el Cordero de Dios, pero la segunda venida sí viene como el león de la tribu de Judá. El que ha vencido y vencerá y pondrá a todos los enemigos de Dios bajo estrado de sus pies. Y tenemos esa esperanza, hermanos. Pero esa esperanza necesita una constancia. Cuando alguien espera algo, hay algo que requiere constancia, incluso las cosas más simples. Si tú te vas a una marquesina de autobús a esperar a que venga el autobús, tienes que tener constancia en estar allí en la parada. Como vayas, vuelva, a lo mejor pasa el autobús y tú no estás allí. Cuando tenemos esperanza en algo, eso se manifiesta en perseverar y en ser constante en alguna cosa, respecto a lo que se espera. Si tú, en tu empresa donde tú trabajes, si no tuvieras la esperanza de que te van a pagar a fin de mes, tú no tendrías constancia en ir a trabajar ese mes, claro está. Si tú dices, a lo mejor no me pagan, pues seguramente no eres constante en ir al trabajo. Todo lo que tiene esperanza requiere una constancia. Y Pablo, hermanos, vuelvo a subrayar, aunque fuera lo único que me diera tiempo a decir hoy. Pablo se acuerda delante de Dios y da gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica, porque tienen obra de fe, tienen trabajo de amor y son constantes en la esperanza del Señor Jesús. Y una cosa más, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra vocación se puede traducir también. Ellos habían tomado la decisión de reconciliarse con Dios por medio de Jesús, de aceptar a Jesús, y se mantienen ahí. Una elección firme. Versículo 6. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. De esto hemos hablado otras veces. La Biblia nos pide que seamos imitadores de quienes imitan a Jesús y que seamos imitadores de Dios. ¿Recordáis cuando lo vimos en Efesios, creo recordar? Sed imitadores de Dios. Eso solamente podemos hacerlo si tenemos la naturaleza del Padre por medio de Jesús como el Espíritu que nos da vida. Y dice, recibiendo la palabra, versículo 6, en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Hermano,
las cosas que acabamos de ver son importantes porque los tesalonicenses reciben el Evangelio y se mantienen en el Evangelio. Me quedan 2 minutos, no voy a poder ver mucho más. En un contexto de persecución, de tribulación, había que pagar un precio. De tal manera que Pablo se tuvo que ir. Pero ellos vivían allí. Ahora, fíjate la tentación tan grande. Una ciudad próspera. Vives bien. Vives seguro. Y por aceptar el Evangelio, en donde vives tienes persecución. ¿Quién sabe si de eso pudiera depender también tu trabajo? Y ellos se mantuvieron firmes. Y en medio de todo eso, donde su vida corría riesgo, su economía, su libertad, todo eso, Pablo les va a hablar de la esperanza de la venida de Jesús. Y ya voy a ir terminando. Versículo 7. Habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Se convierten en un testimonio para los demás. Y dice el versículo 9, dice Pablo de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 2 cosas, hermano. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios. Una expresión que no te resultará rara, pero si hay que definirla, el tema cambia. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa darle a Dios, al Creador del universo, un servicio? ¿Qué significa? ¿Qué puedes hacer para Dios que Dios quiera que tú hagas y que yo haga? No tenemos tiempo de tirar del hilo hoy, pero lo dejo como una pregunta. Si convertirnos a Dios es para servirle, ¿qué significa servirle? Yo voy a hacer preguntas. ¿Servir a Dios es cumplir solamente con una liturgia los domingos y ya Dios está contento con tu servicio? Servir a Dios es, venga, vamos a cantar canciones cristianas. No digo que estén mal estas cosas, pero ¿qué significa servir a Dios? Porque estos hermanos se convirtieron de los ídolos a Dios para servirle. No tengo tiempo de más, pero lo dejo ahí como para que sea algo que podamos trabajar. Y a nivel particular, el que quiera hablar conmigo, pues podemos hablar de eso. ¿Qué significa servir a Dios? Porque seguramente eso tiene obras de fe, tiene trabajo de amor y tiene constancia en la esperanza. ¿Y eso cómo se concreta? Ahí lo dejo. Y no me da tiempo a más, hermanos. El capítulo 2 tenía aquí algunas cosas para tocar, pero no me da tiempo a más. No pasa nada, lo dejamos aquí. Hay tiempo para compartir. Pero hermanos, una vez que ellos se han convertido de los ídolos al Dios verdadero, se reconcilian con Él para servirle, lo que los va a sostener y lo que Pablo va a contar, y tengo mucha ilusión con que podamos tocarlo, porque está bien que hablemos de la segunda venida. Lo dice el versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo. ¿Por qué de los cielos? Porque Él traspasó los cielos, según Hebreo. Cuando Él fue alzado, al principio de Hechos de los Apóstoles, estos 2 ángeles que se ponen allí, dice, ¿qué estáis mirando? Este Jesús que habéis visto de la forma que se ha ido, igual, va a venir. Y lo oculta una nube. Por eso también dice que Él viene con las nubes. Como se fue, vendrá. Y Pablo va a hablar de estas cosas, y si Dios quiere, los próximos días, pues nos vamos a ir metiendo un poco con la segunda venida del Señor. Y me hace ilusión tocar ese asunto. Gracias, Señor, mi suegro suele recordar y tocar de vez en cuando en reuniones de oración o en el púlpito la venida del Señor, porque es algo de lo que se habla poco y se debería hablar más. Y más nosotros que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero eso sería para tocarlo tranquilamente.
Así que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Termino con una pregunta. ¿Cuál es la ira venidera? El día del Señor, efectivamente. Lo que el Antiguo Testamento llama el día de Jehová. Así es, hermana. ¿Conocéis palabra? ¿Conocéis palabra? El día de la ira. ¿Dónde se concreta, dónde se manifestará el día de la ira de Dios hacia los moradores de la tierra? Y os dejo con una pregunta. Os dejo con una pregunta que no voy a responder hoy. Y no sé si en domingo. Pero, hermanos, bíblicamente, ¿cuál es la ira de Dios? Y bíblicamente, ¿cuál es la ira del dragón? Hay una ira del dragón, una ira de Satanás, que volcará contra el pueblo santo, y también hay una ira de Dios que volcará contra los moradores de la tierra, que serán puestos a prueba. Eso está en Apocalipsis, así es, hermano. Pues aquí lo dejo, hermanos, y simplemente un estímulo a que seamos constantes en la esperanza, a que obremos en fe, a que trabajemos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, los unos para con los otros. Bendito sea su nombre.